país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos examinando el país desde la perspectiva del trabajo periodístico que iniciamos desde muy tempranas horas de la mañana, en la cual les mantenemos a ustedes bastante informados con toda esa cobertura completa a nivel nacional e internacional. Ahora vamos en esta hora y media, desde luego, a conocer tópicos importantes de temas que también están sobre la palestra. Así es que quiero darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, Ima Girola. Ella es vocera institucional de SEMujer, con quien vamos a hablar acerca de un tema que ha venido siendo motivo de mucha preocupación en los últimos años y particularmente en el contexto de ciertos informes que han hecho organizaciones que velan por la mujer en el sentido de notar un incremento en el tema de los feminicidios en el país. Así es que bienvenida, Ima, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto, es un gusto, de verdad, un saludo desde SEMujer. Y bueno, ya 31 años prácticamente, ya ahora en agosto, de estar honrosamente en SEMujer, aprendiendo en todo este proceso, por supuesto preocupadas, indignadas, pero también siempre manteniendo un espíritu de empuje, decimos en SEMujer, y seguimos adelante. Y esa es una expresión que nos habla realmente de, perdón, a pesar de las vicisitudes, de lo cuesta arriba, tenemos que seguir empujando. Tenemos que no dejar espacio a la desesperanza, sino que dejar espacio a la articulación de esfuerzos. Ok, ¿tienes ya 17 años de estar al frente de todo esto o más? Yo creo que... SEMujer tiene 31 años. 31 años. Va a cumplir ahora en agosto. Pero tú tienes también una trayectoria muy larga en esto. Mi escuela ha sido SEMujer, mis abuelitos, mi mamá, que es la fundadora. Claro, la conozco. Y allí estamos también desde 1990. Que SEMujer surge de una situación muy dura, muy dura, que fue el asesinato de mi tía Normita y de mi prima Tania Valentina. Sí, ese es parte del origen. Has conocido muy bien las etapas, por las cuales ha cruzado el país en este tema. Hemos ido aprendiendo, nos hemos ido introduciendo cada vez más y por supuesto que también en esta interlocución directa con ustedes como periodistas, medios de comunicación, con autoridades también, que nos permite poder afirmar que no se trata, la violencia contra las mujeres no se trata nomás de acciones concretas y acciones aisladas para su prevención, para su combate, para su eliminación, sino que tiene que ser una acción sistemática, conjunta de políticas públicas y donde la sociedad tiene un papel fundamental que cumplir y por supuesto el Estado. Por supuesto. Claro, y debe de ser en el marco de una sociedad donde cada quien sea responsable precisamente para poder conocer hasta dónde llegan sus atribuciones y hasta dónde llegan el del otro. Yo creo que ese es un principio básico para poder comprender bastante este fenómeno y aprovecho porque de alguna manera es importante en el contexto de lo que pasa este día. Varios titulares de los matutinos están desde luego expresando su condena, su preocupación por algunos altercados que se generaron el día de ayer con la prensa. Yo creo que eso es algo que también es preocupante, es lamentable y yo creo que es importante llamar a la calma y sobre todo también todo aquel acontecimiento de agresión, ya sea por el interés de buscar la noticia o porque aquellos que están como autoridad queriendo de alguna manera impedir ese acceso, de alguna manera debe de ser medido, controlado para evitar ese tipo de situaciones. Así que me sumo un poco a esa preocupación como sociedad para evitar cualquier situación que vaya en detrimento de la fortaleza de la libertad de expresión y específicamente del tema de la democracia que es importante que se conserve en nuestro país, ¿no? Sin lugar a dudas, SEMujer se suma también al llamado de cordura, de entendimiento, de respeto a la integridad de profesionales en el área de las comunicaciones, de periodistas, pero por supuesto que también de todas las personas. Tenemos que dar el ejemplo. No es posible que El Salvador siga retrocediendo en materia de derechos humanos cuando matamos por un parqueo,
por un puesto en el mercado, por hacerle un daño a otra persona, incluso buscamos cómo asesinar o cómo violentar a su familia, todo este tipo de situaciones que es pérdida de valores y que eso trasciende fronteras académicas, de funcionarios o no funcionarios, mujeres u hombres. Esto nos habla de elementos culturales y a la base de la violencia está este aspecto cultural. Y es justo precisamente lo que conversábamos antes de entrar al aire, ¿te recuerdas? Y te decíamos un poco estudiar estos informes que tienen que ver con el tema de feminicidios y ver la génesis, ver el fenómeno causal que provoca. Y hablábamos de actores, pero yo creo que aquí es una sociedad completa la que estaría de alguna manera siendo colocada sobre la mesa para poder examinar qué tipo de valores hemos estado construyendo como sociedad para evitar este tipo de situaciones. A ver, pero ya entrando un poco en la materia y haciendo énfasis de este tema, a mí me gustaría conocer desde tu punto de vista esta preocupación de algunas ONG. Creo que también ustedes han hecho sus valoraciones en cuanto a este tema de feminicidios en el país. Cuéntame un poquito. Bueno, CEMUJER desde sus orígenes ha venido, y esa es la naturaleza de nuestra institución, trabajando en diferentes áreas, no solamente en la denuncia y en la atención a víctimas y sobrevivientes de violencias, sino también en otras áreas de investigación, pero en la parte educativa y en la parte relacionada con la legislación. Y desde hace, yo dije en una entrevista hace poco o en una conversación con periodistas hace poco, 15 años, y luego me corregí en el sentido de que más de 20 años que CEMUJER viene señalando que hay una necesidad de generar un sistema nacional de detección de potenciales casos de feminicidios, un sistema nacional de alerta temprana, no para casos consumados y saber dónde están los casos consumados, sino poder identificar las diferentes rutas críticas que llevan desde el delito o desde los hechos de violencia que no son constitutivos de delito hasta los comportamientos que son constitutivos de delito hasta este delito atroz del femicidio a nivel internacional o en nuestro país feminicidio. Y de este punto hemos hablado muchísimo para señalar que no podemos solamente quedarnos con un análisis aislado sobre números, sobre cifras. Por supuesto que son fundamentales, no lo dejamos a un lado, pero sí creemos fundamental que hay necesidad de articular una serie de variables y una serie de elementos en el análisis que de pronto quedan invisibilizados. E incluso CEMUJER ya en el 99, en 1999, hacemos cuenta ya cuántos años, nosotras planteábamos el femicidio, aunque en nuestro país fue hasta el año 2012 conceptualmente que ha tenido una en vigencia la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Conceptualmente ha tenido cambios, ¿no? Digamos, este tipo de agresión o delito, ¿no? En su configuración antes solamente teníamos el homicidio, la figura en el Código Penal, ¿verdad? Del homicidio simple, agravado, y poco a poco fuimos introduciendo una categoría distinta para hablar no que es más importante o más preocupante o debería de ser sancionado más fuerte el matar a una mujer que a un hombre. No, esa no es la lógica, sino el poder diferenciar la razón, las causas por las que las mujeres somos asesinadas en nuestro país. Fíjate que y no este solo dato, en nuestro país. sí, mira este dato que precisamente que ese es el propósito de estudiar este fenómeno. Correcto. Ormusa, una ONG también de mujeres, dice que estas cifras, hay un aumento en el número en las cifras, ¿no? En más del 34%. Sí, o sea, estamos hablando... Con respecto al año pasado. Estamos hablando de hechos que
que deben de ser atendidos. Por supuesto, y ahí es donde decimos es importante no perder de vista que hay que ver hacia atrás. Excelente, iba justo a preguntarte eso, Ima. Sí, cómo no. Para poder conocer lo que está pasando ahora hay que ver hacia atrás. Sí. ¿Por qué razón? ¿De dónde venimos? ¿Desde cuándo? Por eso estábamos hablando de cómo ha venido evolucionando el término del delito en términos conceptuales, jurídicamente hablando, ¿no? Sí, hay que ver hacia atrás en varios sentidos. Hay que hablar del histórico de casos, por un lado, los casos desde las cifras oficiales, medicina legal, fiscalía, policía, cómo luego se conforma una mesa técnica interinstitucional con estas 3 instituciones del Estado para que conjunten los esfuerzos y hagan un conteo, digamos, de las cifras a nivel de homicidios y en nuestra legislación de feminicidios. Pero no solamente hay que hablar de eso, hay que hablar de todos los esfuerzos sistemáticos de las organizaciones de derechos humanos de las mujeres en nuestro país y de derechos humanos de niñez y adolescencia también. Pero hablar y revisar hacia atrás también significa revisar hacia atrás cómo se llegó a ese feminicidio. Y muchas veces esos comportamientos que vemos de manera naturalizada, ese grito, ese empujón, y no nos cansaremos de decirlo, Ernesto, estas actitudes que aparentemente son inofensivas son las que pueden llegar a terminar con la vida de una persona. Y no por una explosión de ira incontrolable y que entonces, ay, no me di cuenta. No. Estos son comportamientos pensados, son comportamientos que tienen a la base el pensar que esa persona me pertenece y que si no va a ser mía, pues no va a ser de nadie. Sí. El pensar que si antes yo, hombre, tuve una experiencia negativa con otra mujer, pues esta me las va a pagar y todas me las van a pagar. El caso más reciente de Flor, por ejemplo. Sí. Es inconcebible, es un hecho atroz y condenable, repudiable. Totalmente. Y si querés, busquémosle más calificativos sobre esto. ¿Cómo puede alguien hacer eso a la madre de sus hijos? No entiendo, no me explico. ¿Cómo puede hacer eso a la madre de sus hijos y a su propia madre? Sí. En otros casos? Exacto, ¿verdad? O sea, puse solo un ejemplo de los muchos que podemos de alguna manera recoger en este paseo que estamos haciendo de la historia evolutiva del fenómeno, de este fenómeno social preocupante, ¿no? Sí. Esto lo puede hacer justamente una persona, no que está desquiciada, pero no una persona que está loca y que no tiene conciencia. ¿Por qué como sociedad llegamos a eso? Esa es la gran pregunta. Yo creo que eso es lo si venimos de un conflicto, ¿verdad? Venimos de mucho más atrás, que los años 80 ¿sí? y 70. Claro, por supuesto. O sea, creo que nuestro sistema de sociedad patriarcal, ¿verdad? Patriarcal, sí. De alguna manera también tiene sus no sé cómo llamarle, sus grandes defectos también, ¿no? Porque yo creo que en una sociedad todos somos iguales, hombre y mujer, y el respeto debe ser mutuo. Mira, Ernesto, cuando una ve en nuestro cotidiano vivir un niño de 11 años matando, violando, a veces lo que nos ponemos a pensar es, ese niño está perdido, ahí terminó todo, o a veces llegamos a cuestionar a la madre o al padre, muy difícilmente porque invisibilizamos la responsabilidad de los hombres en todo esto, pero no nos preguntamos qué tan mal está nuestra sociedad que ha permitido llegar hasta esto, qué tan mal está nuestra sociedad que hemos permitido la violación sistemática de niños y niñas por sus propios padres, por sus propios abuelos, por sus propios tíos, hermanos incluso. ¿Qué clase de sociedad somos? Y esto no solo es un tema de leyes y de gobiernos y gobernantes y ¿valores? Partidos. ¿Tú crees que por supuesto, ¿qué clase de sociedad somos? Valores, ¿no? La que simplemente le tocan las nalgas, y perdón por decirlo de esa manera, ¿verdad? En televisión, a una mujer y el otro está aplaudiendo. Y la otra, para decirlo de esta manera también, viene y le dice, niña, pero por lo menos te hicieron caso,
¿verdad? Entonces, ¿qué clase de sociedad somos que en empresa privada, en administración pública, incluso a nivel de aparatajes y de estructuras diplomáticas, encontramos agresores, encontramos sujetos que acosan sexualmente, que compran las voluntades de las personas? Estamos hablando de un nivel de corrupción del comportamiento humano. Y esto no solo se va a corregir con cadena perpetua, cadena de muerte, ¿cómo se llama eso? Pena de muerte. Pena de muerte. Aislamiento total, actos crueles, inhumanos o degradantes dentro de las cárceles, sanciones más drásticas, policías que lleguen a pegarle a periodistas. No. Esto no se va a resolver así. Si realmente no nos sentamos a decir y a dejar de decir, mire, ¿y ustedes por qué las de esa mujer o las de Hormuza? ¿Y por qué no hacen más? ¿Y usted por qué no hace más? Usted pudo haber denunciado a ese vecino antes de que matara a esa niña. No es un problema Entonces, de ley, me dices. No es un problema solo de ley. Solo de ley. Es decir, las leyes son fundamentales porque obviamente este es un Estado constitucional, o esa es nuestra aspiración, ¿verdad? Aunque a veces no respetemos nuestra Constitución, pero este es un Estado constitucional de derecho y por lo tanto no podemos simplemente venir aquí a generar acciones de impunidad, aunque en realidad las hacemos. Impunidad social, impunidad legal. Estudiando un poco la historia de este fenómeno en la preproducción y la producción del programa, estaba viendo que el tema de leyes en los últimos años ha recibido un tratamiento bastante importante, Sí. por lo cual creo que si hablamos de leyes, leyes hay. Leyes tenemos que podrían Sí, ser hasta de muchísimo sobra. mejores, por supuesto. Sí. La ley está muy cortada, necesita un trabajo mucho más integral porque además es una ley que tiene una parte administrativa y una Sí. parte penal. Entonces esta parte penal tiene que estar conjugada. Y esta ley de la violencia con el contra la código. mujer, que fue, creo que el marco cúspide, ¿sí? La ley contra la violencia. Sí, ¿Sí? pero no te refieres a la ley contra la violencia intrafamiliar, Sí. la del 96, ¿no? No. Hablo esta última, Sí, la ley, entonces, la ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que tiene un nombre entiendo bastante que largo. esa fue la que vino como a coronar en sí todos los vacíos que habían en el resto de aquellas. Entiendo. Esa era la pretensión. Esa era la pretensión. A eso iba, porque la tú dijiste pretensión de era... que debería de existir más, Sí. pero no lo fue entonces. No lo fue. Y no lo fue porque desgraciadamente hay muchos temas que sesgan, y dentro de ellos son los acuerdos partidarios en Asamblea Legislativa, que sesgan muchas veces estas situaciones. Y ya es importante entonces, y de hecho desde esfuerzos diversos con la iniciativa Spotlight también, se ha venido haciendo un análisis sistemático sobre la legislación. SEMujer también ha venido haciendo un análisis sistemático y decimos, es importante fortalecer, es importante armonizar y articular la legislación, la jurisdicción especializada, pero también con la jurisdicción especializada de niñez y adolescencia, que no debemos de perderla de vista, y además también con los tribunales de familia y los tribunales y juzgados de paz. En este sentido, decimos, no es únicamente un tema de leyes, porque la ley puede estar allí. Pero la ley, en este caso, el caso de la ley penal, aplicable entonces cuando la conducta penal, ¿verdad? La conducta sujeta a esta pena o a estas sanciones se está cometiendo. Pero es importante que vayamos más atrás en los aspectos educativos, en los aspectos de socialización, en los aspectos que no solamente están relacionados con el abecedario en los términos generales y sumar 2 más 2, 4, y a veces podría ser hasta 5, si hablamos de otro tipo de conceptos no solo matemáticos propiamente dichos, pero más allá de esto, cuando hablamos de las sinergias, por ejemplo, pero más allá de esto es fundamental tomar en cuenta que necesitamos transformar
nuestras actitudes, transformar nuestros comportamientos, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de visualizar la vida. No es posible seguir pensando, esta persona me pertenece. Ese caso atroz de este sujeto, Joel Valle, que es como el otro sujeto, Mario Hueso, en el caso de Carla Turcios, periodista, como en el caso, que ahora no recuerdo el nombre del feminicida, de Carla Bonilla, pero Carla Ayala, que todavía sigue totalmente en la impunidad, y que hay mucha tela que cortar. Y cuando nosotras hablamos de que hay que hacer investigaciones profundas, serias, sistemáticas, profesionales, independientes, estamos hablando que es necesario retomar cada uno de los puntos que se encuentran hilvanándose allí. Es necesario, Ernesto, entonces, que identifiquemos que esas acciones que inicialmente son solamente de descalificación a la persona humana, solamente, entre comillas, de descalificación a las mujeres de diferentes edades, es una forma de permitir, de complicidad y de perpetuar no solo la violencia, las violencias en su grado inicial, sino el femicidio, feminicidio, la muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer. ¿Tú qué piensas sobre, si estamos hablando de factores importantes que tienen que ver con valores? ¿Un modelo educativo de formación a temprana edad puede contribuir? Sé que es una opción quizás de mediano o largo plazo, pues porque tenés el problema encima, ¿no? Pero es una sociedad donde está, si lo vemos desde el punto de vista desvalorizado, todo este concepto de respeto, podría también ser un factor importante en la cual desde pequeño en las aulas se enseñe precisamente ese tipo de valor a los niños de que hombre y mujer deben de ser respetados desde pequeño. Sí, fíjate que yo recuerdo hace como unos 25 años atrás. Y no quiero decir que a lo mejor no se enseña, lo que pasa es que también debe de ser una materia muy específica, muy instructiva, muy sólida, permanente, ¿no? Sí. Claro, el valor lo recoges desde la familia, desde el hombre, desde el hogar, lo recoges en la escuela, lo recoges en la iglesia, etcétera, etcétera, pero también debe de ser, si no lo hemos buscado por ese lado y las leyes no nos están dando los resultados, entonces, ¿qué hacemos? Seguirnos matando no creo que sea la opción. Y es que la parte de la educación es vital, claro, pero la educación no puede ser vista de manera aislada ni como un componente de una materia, que es fundamental, por supuesto, pero es un engranaje de un proceso formativo e incluso de un proceso de deconstrucción de todos aquellos antivalores que hemos aprendido. Porque estos son procesos de aprendizaje y aprendemos no solo de la palabra, sino que aprendemos también de la acción. Aprendemos no solo del sermón que nos dan o de lo que nos explican o de la clase, sino que aprendemos del ejemplo que estamos viendo ahí. Entonces, comentaba que hace como 25 años recuerdo esta frase de educación es la solución, que fue una frase que acuñó una de las administraciones del Ministerio de Educación al respecto de una campaña importante que estaba desarrollando. Y recuerdo que a lo largo del tiempo siempre se viene cuestionando, sí, pero eso es largo plazo, eso es largo plazo. Bueno, pero entonces, ¿cuándo comenzamos? Yo vengo de una familia de maestras y maestros normalistas, de mi abuelita y mi abuelito, fundadores de escuelas también. Y recuerdo por las enseñanzas de ambos y por la enseñanza de mi madre, cuando explicaban cómo la escuela hace 70 años atrás. Yo tengo 51 y bueno, no había nacido entonces. 70 o más años atrás, la escuela era el centro. Por supuesto la familia, pero digo, en la comunidad la escuela era el centro articulador, donde llegaba la familia,
donde estaba involucrada la comunidad, donde estaba involucrada la municipalidad, donde estaban involucrados otros actores sociales del momento que tenían, y actores políticos que tenían un compromiso real. Cuando la Lepina plantea, y esto lo plantea la CDN, la Convención de Derechos de Niñez, de hace tanto tiempo atrás, también bajo esta visión de doctrina de protección integral de derechos, cuando plantea el principio de corresponsabilidad, está hablando del Estado, pero está hablando de la sociedad y está hablando de la familia como entes que deben de mancomunar esfuerzos y articularlos para poder generar procesos de socialización, preparando en valores, preparando para una convivencia en respeto a los derechos humanos. Pero esto no es solamente de aprenderme el catálogo de derechos. Ahí tenemos magistrados que igual han tocado niñas y otros que han dicho, no, pero solamente fueron tocamientos impúdicos. ¿Qué expectativas tienen ahí con ese tenemos tema? Periodistas que están involucrados, ahí tenemos gente, hasta diplomáticos. Nosotras hemos llevado casos de esa naturaleza. Increíble cómo ves que hay aparatajes que hacia afuera hablan de derechos y hacia adentro uno podría decir qué es lo que está pasando. Increíble cuando de repente puedes encontrar gente que tiene cargos, y ya podríamos hablar de diferentes casos que no vienen a la situación en estos momentos con nombre y apellido, pero que al final uno puede decir a dónde es que debemos de poner énfasis. Sí, seguimos naturalizando la violencia, porque alguien puede decir, y tú preguntaste y no te lo respondí, ¿puede el énfasis en educación en primera infancia ser un paso importante? Por supuesto que sí, por supuesto. Pero ¿quiénes educan a primera infancia? Hay que educar a las personas adultas que educan en primera infancia, por supuesto, para que tenga una visión holística, una visión sistémica. La metodología de pares, fundamental, llegar desde la primera infancia, desde el vientre. ¿Cuál es la estimulación que le damos a una criatura en formación en el cuerpo de la madre, en el vientre de la madre? Si sabemos que es niña y si sabemos que es niño. ¿Cuál es nuestra relación con? Acaba de visibilizarse un titular periodístico de un sujeto que le dio una gran paliza a su compañera de vida y la hizo abortar. Sí, entonces, noticia, ojo con esto, porque por ejemplo cuando hablamos del aborto, ¿verdad? Y que contigo lo hemos desarrollado en diferentes momentos, es importante ver estas otras aristas, donde muchas mujeres son obligadas a abortar, donde muchas mujeres a través de una paliza terminan abortando. Y esto no tiene, fíjate qué triste, esto no tiene igual condena. Sí, ahí está el caso igual que tú mencionabas. No lo tiene, ¿no? Ahí está el caso social que tú mencionabas. Este es el caso. El caso que tú mencionabas. Y el caso del sujeto que mató a su mamá. Sí, otra cosa. Entonces tú dices, no, pero ¿dónde estamos como sociedad? Sí. Entonces definitivamente, pero, perdón porque lo que voy a decir si es patrocinador, perdón, a veces una se mete en problemas por hacer señalamientos entonces no te metas directos. Mejor, déjalo ahí. Pero videojuegos como Mortal Kombat, videojuegos que ya ahora, porque yo me perdí hace como 10 años con el Mortal Kombat, ¿verdad? Ya ahora hay muchos más. Tú y yo somos de la época de Pac-Man, ¿eh? Sí, de los Pac-Man, ¿verdad? Que estaban ahí. Pero entonces, claro, que entonces... Eran más sanos. No, ni tan sanos. Ernesto, ni tan sanos. Porque sí, el Mario Bros tal vez, pero el Mortal Kombat, que tenías, ¿cómo era que le llamaban a eso cada vez que descabezaban a alguien? Tremendo. Era una puntuación. Entonces, y eso no es lo que cuestionamos con las pandillas, pues. Eso no es lo que cuestionamos con los Zetas y con todos los sujetos estos que se encuentran en estas estructuras delincuenciales organizadas. Entonces, a veces, estos videojuegos también se convierten en manuales y en instructivos para generar violaciones, para generar,
para ensuciar la mente de las personas y no solo de niños. Y fíjate que este es un fenómeno interesante. Yo no tengo la estadística, pero sería muy interesante porque en lo que tú ves en la vida cotidiana, más niños varones que niñas están adictos a este tipo de materiales. Claro. Entonces tú dices, necesitamos hacer una limpia, pero de verdad una limpia. Pero de verdad, no solo por encimita, no solo, aquí vengo a hablar de teoría de género, de sexogénero, como dicen, ¿verdad? Y el azulito, y el celestito, y el rosadito, el los, y entonces ahora somos salvadoreñas y salvadoreños. Mira, pero es que lo que pasa es que todo tiene que ver profundizar. O sea, así es, tiene que ver una línea de acción para evitar cualquier tipo de agresión. Y es muy importante entonces un trabajo educativo mancomunado con toda el área de salud, por supuesto, mancomunado con la interinstitucionalidad en los territorios, mancomunado también con un trabajo preventivo importante, pero de alerta temprana, que de eso no hemos hablado sobre el tema de la alerta temprana. Alerta temprana, vamos a hablar de eso y cuáles son tus expectativas con ciertos casos también, y otros temas que están ahí vigentes, porque puede ser el tema de la ley de adopción una alternativa para evitar, por ejemplo, agresiones en el caso de los niños, por ejemplo, es otro de los temas que es interesante. ¿Sí? Ojo con eso. Bueno, recientemente desarticularon una red, ¿no? Me gustaría que habláramos de esto. Perfecto, claro que sí. Y de otros temas. Bueno, vamos a aprovechar y también el día de ayer vino un nuevo lote ya de vacunas contra el COVID. Hay que estar muy... Hay que vacunarse. Hay que vacunarse y estar muy alerta por los casos que se están presentando, ¿verdad? Las autoridades de salud han hecho ya énfasis en la necesidad de reforzar el tema de la seguridad, los protocolos. Y hay que seguir usando las mascarillas. Por este incremento que se ha dado. ¿Sí? Es cierto que ahorita acá estamos conversando, no la estamos ocupando, pero hay que utilizar la mascarilla. Pero tenemos una distancia la distancia social, la limpieza y el lavado de manos. Es que esto no podemos dejarlo de lado. El realmente seguir utilizando el alcohol gel y dejar de estar escuchando. Solamente a veces hay tanto tema de mito que nos vamos a convertir en zombies. De verdad, hay que vacunarse. De hecho, ya en el país ahí estaba la titularidad del periódico Diario El Salvador, que decía 3 millones, vamos a ver, ¿lo podemos colocar de nuevo, productor? Para de la capacidad que como país hemos tenido para vacunar, ¿verdad? Eso es bien importante. 3 millones de vacunados, ¿verdad? Interesante, pero eso no significa que hay que bajar la guardia, ¿verdad? Hay que felicitar a las autoridades de salud por todo este enfoque, énfasis que ha tenido con relación a la vacunación y por supuesto también la importancia que todos nos sigamos cuidando. Y ahora tenemos también el polvo del Sahara, ¿verdad? Sí, que está ingresando al país, está generando algunos problemas de vías respiratorias, sin duda alguna, pero hay que cuidarnos. Nos vamos a la pausa gracias a Texaco con Tecron también, que nos da información importante de tráfico. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecho también para invitarlos a que esté pendiente de nuestra segunda parte del programa. Hemos invitado a 2 diputados de la Asamblea Legislativa del Partido Nuevas Ideas, Denis Salinas y también Mauricio Ortiz. Con ellos vamos a hacer una evaluación del trabajo legislativo y sobre todo también relacionados con este nuevo impulso económico de presupuesto dado para respaldar el plan del control territorial, entre otros temas que vamos a poner sobre la mesa. Así es que desde ya manténgase pendiente. Antes quiero decirle que usted puede participar y ganar con Coaspa Innova por depósitos a plazo fijo de $10,000 más $100 en aportación. Usted recibe un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Así es que desde ya usted corra, vuele y acelere, participe abriendo una cuenta por depósito a plazo fijo gracias a Coaspae Innova. Ima Girola con nosotros, ella es portavoz institucional de CEMujer y estamos haciendo una evaluación sobre este tema relacionado con los feminicidios y por supuesto el tema relacionados congruentes al tema de derechos humanos. Y te decía que también en el contexto de lo que hemos conversado,
para ver un poco las causales que puedan tener este tema, este fenómeno de los feminicidios, también hay otro que se suma, que es el tema de las adopciones. ¿Has visto un poco la discusión que se ha generado en la Asamblea Legislativa con relación a este tema? Sí, mira, es muy importante porque ciertamente debe de tener a la base, el hablar de adopción, tiene que tener a la base no el concepto de, ay, a mí me gusta este niño, a mí me gusta, ay, yo no pude tener... No, el concepto que debe de estar a la base es toda niña, niño o adolescente tiene derecho a estar con una familia, a estar con su familia. Y si no puede estar con su familia, cuando menos que esté con una familia que le cuide, que le apoye en su desarrollo integral, que le respete, que le proteja. Entonces, acá, ojo con que hemos tenido muchos casos, y no aislados, de procesos donde se ha utilizado a niñas, niños y o adolescentes para procesos de adopción fraudulenta, que además es una modalidad de trata de personas, y procesos además donde se termina casi que comprando a personas. Entonces, esto nos debe de llevar a una rigurosidad muy grande para ver la letra pequeña de cada normativa y que esto no se salga de control. Hace algunos años hubo toda una discusión sobre la ley de adopciones. Debo decir que en antecedentes, en la discusión del anteproyecto de Código de Niñez y Adolescencia en los años 99, 2000, 2001, había todo un componente sobre adopciones. Esta discusión terminó un poco, no sé si saboteada o abortada, pero quedó por ahí, y este es el antecedente más inmediato de la Lepina, de la discusión de la Lepina. Luego, con el tema de la Lepina, entró otra vez el tema de tener un capítulo completo sobre las adopciones. Y luego lo que se manejó fue, no, hagamos una ley especial aparte de la Lepina, cosa que ya habíamos señalado. ¿Estamos hablando de qué años? Con lo de la Lepina ya estamos hablando de 2007, más o menos comenzó, el tema comenzó otra vez 2007, UNICEF lo impulsó, al igual que anteriormente el anteproyecto de Código de Niñez y Adolescencia, que también fue respaldado en su momento por la entonces primera dama de la República, Lourdes de Flores, en el 2000. Luego ya en el 2007 comienza un proceso, 2008 es como el auge, y 2009 en octubre es la aprobación de la Lepina. Es un documento serio, es un documento muy completo, pero que quedó por fuera todo el tema de adopciones. Y quedó por fuera todo el tema de adopciones en el acuerdo y en el entendido que iba a haber una ley especial que iba a lograr mantener los lineamientos de la Doctrina de Protección Integral de Derechos de Niñez y Adolescencia, lo que plantea la CDN, la Convención de Derechos de Niñez. Pero la ley de adopciones, que más adelante fue planteada y fue aprobada, dejó de lado muchas cosas, fue muy cuestionada. No me atrevería ahorita a decir los cuestionamientos. ¿A dónde quiero llegar yo con el tema? Por ejemplo, sí. Te comentaba de la situación última, veía una entrevista que le hacía un periodista a una cadena norteamericana, a la salvadoreña Teresa, creo que es, que resultó ella obviamente encarcelada, ¿verdad?, tras haber sufrido una caída y haber abortado, y fue acusada precisamente. Esos son los temas que de alguna manera dejan en esa estela de dudas realmente cómo están todos estos elementos que tú decías, bueno, y la Lepina, y cómo entraban todos esos para tratar la manera de, si una persona, como me lo decía recién en un recorrido urbano, alguien me decía, mire, ¿y por qué tanta mujer quiere abortar hoy en día? O aborta, me dice, y sabiendo de que se pueden llevar a cabo adopciones, tantos hogares que no tienen hijos. Ese es un decir que me parece que es lógico. Tú decías también de que lo importante es que un bebé tenga una familia, ¿no? Claro, cuando hablamos del aborto, una no debe de dejar de lado
que podríamos estar frente, digo podríamos, no en todos los casos, pero podríamos estar frente a embarazos forzados. Embarazos forzados producto de violación, de acciones de sometimiento sexual e incluso de esclavitud sexual a mujeres. Y lo hemos visto, y en Latinoamérica esto ha sido incluso, por ejemplo, en todo el tema de Colombia, y no me voy a meter a hablar en Honduras, digamos, pero ciertamente las FARC, por ejemplo, utilizaron a las mujeres como fábricas de niños, o en otros momentos las obligaron a abortar también. Entonces, aquí hay una serie de situaciones y esto no es nuevo. Pero cuando hablamos de adopciones es importante tomar en cuenta diferentes elementos y todos deben de estar centrados en el interés superior de la niña, niño o adolescente y no en el gusto o la necesidad de la familia que va a adoptar. Y tiene que haber una regulación. Y tiene que haber una regulación desde el Estado. Y me atrevería a decir con bastante fuerza que no deberían de haber actores independientes, privados, como buffet de abogados y abogadas involucrados en la tramitación, digo entre comillas, tramitación de adopciones. Hay que tener mucho cuidado, esto debería de ser un proceso y entendemos que está o estuvo esta oficina llamada OPA, esta oficina de adopciones, era una articulación entre la Procuraduría General de la República y quizás más adelante podríamos hablar con mayor propiedad sobre estos elementos y el ISNA en aquel momento y ahora pues con el CONNA. Pero ciertamente lo que sí quiero dejar por sentado es que si bien es cierto, la adopción podría ser también un camino de derecho de la niña, no de la familia, sino de la niña, niño o adolescente que se encuentra en orfandad o que no tiene una familia que le proteja, el poder tener una familia que le proteja. Pero es necesario que el Estado vea con lupa estos procedimientos. Ciertamente tampoco pueden ser tan burocráticos que pasen años de años de años. Tampoco puede ser posible porque hay una creencia desde la sociedad, no necesariamente recogido en la ley, pero hay una creencia en la sociedad que si la familia tiene dinero, entonces todo está bien, todo está resuelto. Que si la familia vive en Australia, en Austria, en Estados Unidos, en Inglaterra, está mejor todavía. Hilvanando todos estos temas, sí, hilvanando los 2 o 3 temas que hemos tratado esta mañana. Ya en conclusión. En conclusión, sobre el tema de feminicidio. Es necesario que tomemos conciencia como sociedad que el feminicidio, que es la muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer, comienza con el grito, comienza con la descalificación, comienza con el llamar tonta, comienza con el desprecio a las mujeres y a todo lo relacionado a lo femenino culturalmente hablando. Y por eso es una responsabilidad de mujeres y hombres desde la sociedad, desde la familia, desde la comunidad, el ponerle un alto a esto. Pero como Estado es necesario intervenir con un sistema nacional de alerta temprana para la detección de potenciales casos de feminicidios, que nos puedan obligar a actuar, que cuando haya una solicitud de medidas de protección se identifique que esta es una mujer que 6 meses después puede haber sido asesinada. Podría llegar a cometerse este feminicidio contra ella, que es necesario identificar entonces que cuando hay una llamada al 911 o al 126 o a las líneas en confianza de esa mujer o a cualquier otra línea en confianza, este puede ser un caso de un potencial feminicidio a lo largo del tiempo, que hay que identificar rutas críticas, prevención predelictual, prevención postdelictual, pero además una acción sistemática para poder hacer un análisis real de cuáles son las rutas, de cuáles son las situaciones que están ahí. El tiempo se me fue. Quiero agradecerte que nos hayas aceptado la invitación. Gracias. De venir y contarnos, actualizarnos de este tema que sin duda alguna debe de ponerse de atención debido a los acontecimientos últimos que hemos conocido, ¿verdad? De muertes de madres, ¿verdad? Como el caso de Flor, que es indignante, realmente repudiable,
¿verdad? Y así otros también que se han conocido. No quiero dejar de ser tan, digamos, solidarios con esos temas. Ya no tengo tiempo, te agradezco denunciemos muchísimo. La violencia, denunciemos la violencia. Te agradezco muchísimo, gracias, Ima, gracias a ti por tu tiempo. Nos vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Con Coaspay Innova por depósitos a plazo fijo de $10,000 más $100 en aportación. Usted recibe un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200 y también por abrir un ahorro programado Innova con $100 y $100 más en aportación. Recibe un cupón para participar en la rifa de otro vehículo Mercedes-Benz tipo sedán modelo A180. Ahí está, para que usted participe, gracias a Coaspae Innova. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta segunda parte del programa a Denis Salinas, diputado del partido Nuevas Ideas, miembro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos también. Gracias por acompañarnos, Denis. Gracias por la invitación, un saludo a todos nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Para nosotros es un placer, como diputados de esta nueva Asamblea Legislativa, de esta bancada CIAN, estar contigo. Gracias. Mauricio Ortiz también, diputado por Nuevas Ideas, gracias, y miembro de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Mauricio, gracias por acompañarnos. Gracias. Buenos días, Ernesto. Buenos días, Denis, y sobre todo al pueblo salvadoreño y a mi querido pueblo de Sonsonate también como representante. Estamos acá, un gusto compartir con ustedes. Gracias. Vamos a hablar de varios temas que están pasando en la Asamblea Legislativa. Quiero comenzar un poco conociendo las expectativas con la reciente aprobación de un presupuesto que va nuevamente destinado al Plan Control Territorial, Denis. Gracias, sí. Para mí es un placer hablar un poquito de todo lo que se está viviendo ahorita en el tema de seguridad. Como pionero de la fase 2 del Plan Control Territorial, llamado Oportunidades, como un diputado de territorio que ha trabajado pues los 19 municipios del departamento de San Salvador, creo que viene a beneficiar, hablando un poquito del Plan Control Territorial, la fase 1 pues ha sido la que ha ido en contra de buscar el delito, de estar atacando a aquellos delincuentes, buscar la parte operativa de cómo estaban trabajando estos grupos delicticios, y la Policía Nacional Civil en toda la fase 1 junto a la Fuerza Armada ha trabajado perfectamente, es en la fase 1 directamente. La fase 2, que es la que me encanta a mí, que es la que hemos trabajado por muchos años, una fase llamada Oportunidades, de parte de nuestro presidente de la República, Nayib Bukele, que trabajó y vio cómo poder desarrollar a los jóvenes dentro de las comunidades y cómo poderse desarrollar y darle verdaderamente un acompañamiento al joven que ha sido olvidado por muchos años. Y la fase 2 implica los centros urbanos de bienestar y oportunidades Cubo, donde actualmente pues ya nuestro presidente inauguró uno en San Juan Opico, que es un cubo espectacular, donde van a llegar a más de 5,000 personas alrededor, beneficiando a todo su alrededor. Es un efecto cascada que tiene, donde está el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades Cubo, hay diferentes comunidades. Factor de prevención para en general, y ocupación para jóvenes, es ¿no? Correcto. De igual especialmente forma, niños, ¿no? Correcto. De igual forma, se ve cómo el trabajo articulado con las diferentes carteras del Estado en esta fase aplican un buen desarrollo para estos jóvenes. Y hablar un poquito de la fase 3, que es la fase de modernización y un acompañamiento a aquellos personajes, aquellas personas que están trabajando por el tema de seguridad actualmente, que son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Porque si bien es cierto, un policía no puede estar con las mismas condiciones que estuvo hace 30 años, hace 20 años. Claro. Creo que el presidente de la República en este plan, yo digo un plan de nación, un plan que está trabajando por el pueblo salvadoreño, porque no estamos trabajando por nadie más, sino que simplemente estamos apoyando a todas las fases de nuestro país, y una de ellas importante es la Policía Nacional Civil,
y la Fuerza Armada, que son los que están desarrollándose en el territorio. Pero esa es para la tercera fase, ¿verdad? Esa es la tercera fase. Fueron 109 millones de dólares. En la fase 3. En este caso, Mauricio. Correcto, sí. Bueno, la fase 3 prácticamente es la modernización. Tuvimos también, yo soy integrante de la Comisión de Seguridad junto a Denis, estuvimos con el director de la Policía Nacional Civil en la comisión de la semana pasada en la sesión, y él nos comentaba que esta fase básicamente se trata de devolverle la dignidad a nuestro cuerpo policial y obviamente también a nuestros militares, a la Fuerza Armada. Y muy bien lo decía Denis, no podemos resolver problemas de delincuencia. Primero, ahora tenemos un plan bastante integral, que el presidente lo puso a andar desde que él está en la presidencia desde 2019, pero no podíamos resolverlo sin una Policía Nacional Civil motivada. Entonces nosotros igual le hacíamos la pregunta al director de la policía: ¿cómo encontró usted la Policía Nacional? ¿Cómo encontró el cuerpo, a los miembros? Y estaban súper desmotivados. Ahora sabemos que falta muchísimo, y es por eso que nosotros ahora estamos trabajando de manera articulada con el Ejecutivo, llevando pues estos beneficios, estas inversiones, que así lo vemos nosotros. Y la fase 3 obviamente es modernización, dignificación al cuerpo policial, pero también a toda su estructura. Van a haber compra de helicópteros, se van a remodelar la infraestructura, la infraestructura de las casetas policiales como tal, el equipamiento. Sabemos de que ahora muchos policías tienen que incluso coger su vehículo para trasladarse a cualquier escena. Para las instalaciones. Exactamente. Entonces, nosotros en Sonsonate, de hecho, pues a través de estos 3 años que estuvimos en el territorio y que siempre estamos, conocimos toda esa realidad. Y es por eso que ahora nosotros, así como muy bien lo dice Denis, que somos diputados de territorio, sabemos que lo que estamos realizando es lo que, en este caso que estamos hablando de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, sabemos que es lo que ellos necesitan, y que también al final el beneficiario final es la población, somos todos nosotros. Así que creo que es un plan integral, estoy seguro de ello. Hemos recibido nosotros al ministro de Justicia y Seguridad Pública. Ahora, de hecho, a las 9 de la mañana también tenemos sesión de comisión y vamos a recibir al fiscal general de la República. Y esto es para trabajar de manera articulada. Son nuevos préstamos, y lo que vemos en la Asamblea también de parte de los otros partidos es una crítica al tema de deuda. ¿Qué piensan al respecto? Sí, yo pienso que si se le llama deuda a lo que se va a beneficiar al pueblo salvadoreño, creo que están totalmente equivocados. Deuda fue la que nos dejaron por muchos años, que desfalcaron dinero por todos lados, que vemos todavía, creo que está bien rayado el disco, pero vemos presidentes que están huyendo pues porque se robaron el dinero de nuestro pueblo salvadoreño. Vemos exdiputados, expresidentes de la Asamblea Legislativa, que dijeron que iban a visitar a un familiar, a un país amigo de nosotros, y huyendo del país está. Esa es la deuda que de verdad nos han dejado. Ese problema histórico, económico, que se robaron el dinero de la población salvadoreña. Esto no es deuda para nosotros, es una inversión para el pueblo salvadoreño, porque estamos trabajando por la seguridad del país, y el presidente Nayib Bukele está trabajando en 4 puntos estratégicos. Uno de ellos es el tema de salud, el segundo es tema de educación, el tercero, y muy importante, que para nosotros es algo vital para el pueblo salvadoreño, es el tema de seguridad. Y el otro importante es el tema del turismo. Entonces, estamos trabajando, es como una mesa. Tú ves, tienes una mesa y tú le ves 4 patas a la mesa. Y para que esté bien sostenida, tienen que estar bien colocadas esas cuatro patas de la mesa, para que esté firme, fuerte. Bueno, y así estamos trabajando. Uno de los objetivos que trazó el país con el nuevo gobierno fue precisamente el tema, como lo dice el mismo plan, control territorial. Correcto. Porque esa era una de las grandes, debilidades que se tenía para controlar esta situación, que entendería yo que se hicieron esfuerzos, pero no lograron dar con con los objetivos que ahora por lo menos se percibe. Por ejemplo, en el número de homicidios hoy han bajado. Sí, exactamente. De hecho, bueno, cuéntame un poco sobre ello. Sabemos de que uno de los años más críticos a nivel de violencia, de homicidios, fue cuando
Estuvo de hecho Rodrigo Ávila, que es perteneciente también de la Comisión de Seguridad, está con nosotros. Y el alza de homicidios era de más de 7,000 al año. Y eso fue hace más de 20 años. Creo que eso fue lo más alto que hemos tenido. Ahora hemos reducido grandemente esa estadística de homicidios. Yo quiero abonar un poquito en el tema de la deuda. Tengo unos datos acá. Desde el año 1989 la deuda externa del país era de 2,000 millones. Recibimos en el año 2019 una deuda de 19,000 millones, un poquito más. Entonces ahora no podemos decir que el país se sigue endeudando. Obviamente hubieron evasión fiscal, incentivos fiscales. Los políticos anteriores hicieron un gran agujero fiscal. Ahora nosotros estamos invirtiendo en muchas cosas que hemos hecho a partir de la Asamblea Legislativa. Obviamente estamos hablando de temas de seguridad, la fase 1, la fase 2, la fase 3, pero vimos en la plenaria pasada que hemos aprobado también temas de proyectos para minero de escuela, por ejemplo, para la construcción del nuevo viaducto de Los Chorros, la famosa carretera de Los Chorros, que bueno, sin más que vengo tarde hoy porque había un accidente. Entonces, ese es el día a día de las personas. Transitas seguido ahí, ves el problema que es serio, exactamente, entonces eso hay que resolverlo y es que realmente es un dolor de cabeza y aparte de eso el impacto en la salud mental de muchas familias, y yo siempre lo dije acá, hay que resolver ese problema. Hay muchas familias que vienen a trabajar acá y es algo que los enferma. Pues yo conocí de familias, y yo no sé si es tu caso muy en particular, pero de los que viven allí en ese sector, tenían que esperar, salían de trabajar a las 4 de la tarde. Correcto. Tenían que esperar hasta las 9 de la noche, bajar, quedarse haciendo algo para poderlo hacer. No puede ser. De hecho, yo lo comentaba en plenaria. Tiene que cambiarse. Yo lo viví, lo sigo viviendo, porque de hecho ayer nos pasó eso con el equipo. Tú vives en Sonsonate, sabes que exactamente, entonces son mínimo 2 horas de camino. Bueno, al final es una solución integral la que se va a presentar con Los Chorros. Nosotros ya lo estudiamos, el ministro de Obras Públicas lo presentó a la Comisión de Hacienda y nosotros lo estudiamos también antes de aprobarlo en el Pleno, y ahora pues eso es una solución integral. Me quiere decir que si es deuda, pero también ahora sí se está invirtiendo. Sí, lo que pasa es que es una inversión, porque también va a explotar la inversión privada, porque sabemos que todas estas zonas convergen mucho la inversión de exportación, por ejemplo. Sí, claro. Pero mucha gente no quiere invertir en esta zona porque tienen ese problema. Entonces, al final, eso lo vamos a ver reflejado, pues, dentro de pocos años. 245.8 millones del BCIE para el tema del viaducto ahí en Los Chorros. 15 kilómetros. Sí, 15,000 kilómetros. Y aparte son 80 millones de Corea, que al 0.2% que nos van a dar 5 años de gracia. Que obviamente eso se va a invertir. Todo eso se ve en la comisión. Correcto, todo eso. Sí, yo quería sumar un poquito a la pregunta anterior, que el tema de los homicidios. Desde que llegó a su mandato el presidente de la República, Nayib Bukele, encontramos en el 2018 y principios del 2019 un índice del 9.3% de muertes diarias. A la actualidad tenemos 3.6 y 42 días sin homicidios. ¿Qué quiere decir eso? Que en años anteriores un plan super mano dura no funcionaba. Era pacto con las pandillas, era un tema de que la inversión económica se iba y nunca veíamos resultados. Ahora con el plan control territorial, con las 3 fases que estamos actualmente, la fase 1 que empezó a trabajar desde hace un año y medio más o menos, y ahora que llegamos nosotros como nueva bancada de nuevas ideas y aprobamos los 91 millones de la fase 2 y los 109 millones de la fase 3. Eso quiere decir que estamos trabajando y este plan es un plan exitoso, un plan que trabaja por la población salvadoreña. Entonces, creo que la vida del salvadoreño no tiene precio. No tiene precio. No, para mí no es endeudamiento, para mí es un plan que se está trabajando, un plan de nación que se trabaja por la población salvadoreña. Y si es deuda bien invertida, pues qué bueno. Es correcto. Si nosotros no somos petroleros. O sea, no tenemos recursos así para decir que con nuestro propio dinero. O sea, es una cuestión de lógica elemental para los economistas, que con ellos hemos hablado muy bien de esos temas. A ver, hay otro factor importante, Denis y también Mauricio, que he estado viendo en el énfasis del plan control territorial, que es el grado de atención que se le va a dar con este plan
de prematura, no sé cómo se llama, el plan... ¿A la víctima? No, en el caso de los niños, específicamente en educación y salud, educación y salud a temprana edad. Ese es uno de los elementos que me llamó muchísimo la atención, que lo conversé, por cierto, con la ministra de Educación y el ministro de Salud, porque son elementos importantes que hay que verlo para evitar lo que en su momento tú decías, Denis. Yo creo que los niños en aquellas zonas densamente pobladas y vulnerables, es de ver cómo se les facilita todo para incorporarlos a ser el futuro de profesionales y no, perdón el término, de delincuentes, como en algún momento la historia nos ha demostrado. Sí, claro, bueno, todos sabemos que el programa viene desde la primera dama de Gabriela de Bukele. Hace poco también aprobamos para que el gobierno busque los fondos para el proyecto Nacer, Crecer y Aprender, que creo que es el que se Exactamente, te agradezco muchísimo porque no estaba en el ITIM, pero lo estoy hilvanando. Porque desde ahí comienza. Exactamente. Comencemos y no desde ahí antes para resolver el problema. Si nosotros hubiésemos hecho implementado ese plan como lo han hecho otras naciones, por ejemplo Costa Rica lo hizo hace 60 años, los problemas son menores que los nuestros. Y eso es lo que decía también el presidente Nayib Bukele en la rendición de su informe de 2 años que llegó a la Asamblea Legislativa, que obviamente nosotros no lo vamos a ver a corto plazo, pero sí nuestros hijos, nuestros plan Nacer, nietos, exacto. Nacer, Crecer y Aprender. Sí, entonces, obviamente esto es un programa impulsado de la primera dama, desde el despacho de la primera dama, obviamente por ella, y que nosotros aprobamos los fondos de inversión. Yo creo que nadie piensa que invertir en sus hijos es un gasto, sino que es una inversión. Sí. Entonces, nosotros lo vemos de esa manera también. Y tú lo has dicho muy bien, obviamente acaba también el tema de los valores de la cultura que va a generar menos violencia en zonas que han sido estigmatizadas, vulnerables a través de la historia. Sí, y el tema de cubos, creo que yo he conocido la experiencia y es muy, digamos... En ese tema, perdón, es bastante bueno recabar un poquito. Antier estuve en una comunidad, en la 1 de diciembre, y estuvimos viendo el tema de unas personas que perdieron su vivienda por un incendio, y vimos alrededor de esa comunidad, de esa colonia, más de 10,000 habitantes, donde prácticamente en cada casita, los que tienen casita, pues, porque la mayoría son champas, tienen hasta 5 niños, 4 niños. O sea, estamos viendo que hay una sobrepoblación de niños, entonces tenemos que apuntarle a eso, a trabajar por esos niños que están totalmente vulnerables a la sociedad. Y nosotros con este plan de primera infancia, con el plan Control Territorial, Oportunidades, vamos a tratar de llegar a todos esos temas para que estos niños de verdad, cuando crezcan, sean de beneficio para nuestra sociedad y que también pues, puedan desarrollarse dentro de sus comunidades. Ok, voy a hacer una pausa comercial, me la están pidiendo. Seguimos con otros temas pendientes en agenda. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Denis Salinas, diputado del Partido Nuevas Ideas, y también el ingeniero Mauricio Ortiz, diputado también por Nuevas Ideas, nos acompañan y estamos haciendo desde luego una valoración con respecto a los recientes préstamos aprobados para apoyar el plan Control Territorial, y lo hemos visto desde el componente necesario de afrontar el problema de la delincuencia, tratarla como tal, y por supuesto también la modernización que consiste en la tercera fase para las instituciones de seguridad. Y otro componente importante que era este plan vital sobre la raíz o la génesis del problema, que se impulsa a través del Ministerio de Educación y en coordinación con Salud, que es el plan Nacer, Crecer y Aprender. Y Aprender, ¿verdad? Que creo que es una cosa importante. Solo para cerrar este ciclo, mi programa Mi Nueva Escuela, que creo que es un componente que encierra también esa visión de lograr cambiar desde otra perspectiva el tema de la violencia en el país. Sí, claro, es muy importante y por eso nosotros lo mencionábamos, que esto es un proyecto integral de nación, de país. Ahora nos hemos sumado nosotros como Nueva Asamblea Legislativa, obviamente, trabajando de manera articulada con el Ejecutivo, que es el que al final ejecuta todo este tipo de proyectos, pero antes todo esto estaba separado y todos trabajaban
digamos que bajo intereses propios. Ahora nosotros trabajamos bajo un interés de país y sabemos que la raíz del problema está en la educación, y lo hemos dicho, pues si un país quiere desarrollarse, y lo podemos ver en los modelos de países desarrollados, tienen que invertir en la educación. Y como tal, desde la primera infancia, así como lo estamos mencionando, bueno, y fuera de cámaras también lo hablábamos, incluso la primera dama tiene el programa que va a incluir a las mujeres embarazadas. Desde ahí se va a permitir la educación desde su embarazo, algo que nunca ha existido en este país. Ahora, mi nueva escuela viene a modernizar y viene a cambiar totalmente el tema de las escuelas públicas. Son alrededor de 200 a nivel nacional, si no me equivoco, que obviamente si nosotros decimos y conocemos el estado de las escuelas, no solo la infraestructura, sino como tal, digamos, la capacitación a los maestros, todo el entorno que el niño tiene de su primera infancia, obviamente. Entonces ahora todo eso va a pasar a otro punto, o sea, vamos a subir de nivel. Falta muchísimo porque son miles y miles de escuelas públicas acá en el país, pero de hecho en Sonsonate me han preguntado, mira, ¿y cuáles son? Ahorita todavía están en estudio cuáles van a ser. Obviamente van a faltar muchísimas, pero esto es el inicio de mucho. Ahora nosotros estamos creando esa semilla. A ver, hay un componente importante que tú lo conoces muy bien, que es el tema del deporte, Denis. Sí. Creo que como una herramienta, digamos, para ocupar esa energía de muchos jóvenes y evitar y sacarlos de esa vulnerabilidad, es necesario darle ese énfasis también. Creo que es importante decirlo, hoy que hemos estado en la Asamblea Legislativa trabajando, porque créanme que las asambleas anteriores iban a perder mucho el tiempo. Nosotros desde que hemos llegado hemos puesto una visión, y esa visión es ayudar a la población salvadoreña. Y un punto muy importante, porque es el tema de prevención, es el deporte. Hemos apoyado mucho al presidente ad honores del INDES, Yamil Bukele, que para mí es una persona ejemplar, como ha trabajado en el deporte, una persona exitosa, y tiene un desarrollo grande para todos los temas de deporte a nivel nacional. Y uno de ellos es el tema de prevención a través de los centros urbanos de bienestar y oportunidades, porque todos estos centros urbanos de bienestar y oportunidades, Cubo, tienen alrededor una cancha deportiva, y si no va a estar un cubo, porque no los 91 millones son 46 millones para los centros urbanos, y hay otro presupuesto destinado para mejoramiento de canchas, mejoramiento de infraestructura deportiva. Entonces ahí podemos ver el desarrollo. A mí me agrada decir, porque me enfoco en dos comunidades que han sido por muchos años bastante estigmatizadas. Una es la comunidad Iberia, donde tiene el segundo centro de bienestar y oportunidades ya construido y activo, donde viven alrededor de más de 11,000 habitantes en esa comunidad, y tienen un acceso bastante grande en ese cubo, porque a la actualidad más de 140,000 visitas, o sea, eso quiere decir que es un programa exitoso, y tienen una cancha deportiva. Tenemos más de 6 años de trabajar en esa comunidad. Hay 64 equipos deportivos en las diferentes edades y diferentes denominaciones. Por ejemplo, tenemos infantiles, tenemos torneos juveniles, tenemos torneos de papi, tenemos torneos femeninos, tenemos torneos libres. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el deporte une y ha llegado a tener una prevención en esa comunidad. Más de 240 jóvenes en un comité juvenil, que posiblemente si no hubiese llegado en aquel tiempo nuestro presidente, alcalde de San Salvador, con proyectos de desarrollo, posiblemente estuvieran en grupos delicticios, pero ahora están trabajando por la comunidad, están trabajando dentro de la comunidad. De igual forma, en la comunidad, en la colonia Ibu, un trabajo deportivo exagerado, donde todo el tema, esa colonia es deportiva totalmente. Han salido jugadores de Liga Mayor. Entonces, le estamos apostando en sí al deporte, a la juventud, porque yo prefiero que el joven tenga que hacer, tenga un torneo deportivo, los niños tengan una escuela de fútbol en su comunidad,
y se puedan desarrollar a través del deporte. Yo soy vivo ejemplo del deporte. Yo desde 7 años, 8 años, andado en los buses que me trasladaban mis entrenos desde pequeño, y yo tuve la oportunidad de poderme desarrollar en el deporte, ser profesional por el deporte, sacar a mi familia adelante, porque el deporte me ayudó para que mi mamá, para que mis hermanos sean profesionales y sean unas personas exitosas. Entonces yo le debo mucho al deporte. Entonces a eso nos enfocamos, a apuntarle, porque el deporte es un desarrollo mental, físico, para poder salir adelante en el tema deportivo y de prevención, más en las comunidades que han sido estigmatizadas por mucho tiempo. Ok, interesante este punto. Quiero irme a la pausa y regresar con otro tema. Para este día se tiene previsto reunirse por primera vez la comisión ad hoc que va a estudiar el tema del proyecto el proyecto de creación de la ley de agua. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Para este día, tú estás en la comisión, Mauricio. Sí. Para Todavía este no se ha día, instalado, pero ¿sí? Para este día se tiene previsto ya tener la primera reunión en esta comisión ad hoc. Sí, de para hecho, ver el tema del agua. Exactamente, bueno, es una deuda histórica que como salvadoreños conocemos toda la historia detrás de la ley de agua. Realmente de recursos hídricos es el nombre real. Se va a crear ahora, se va a instalar a las 10 de la mañana la comisión ad hoc de agua, por decirlo así. Hace más de 14 años tenemos esta deuda histórica en la Asamblea Legislativa, 14 años que ha esperado el pueblo salvadoreño, muchas personas, más que todo en la zona rural, si me voy ahí y enfatizo, más de el 65% no tiene acceso al agua, y el otro porcentaje que lo tiene, durante todas estas décadas no supo si estaba consumiendo un agua de calidad, un agua potable. Ahora nosotros lo que tratamos y lo que vamos a realizar como compromiso con la población salvadoreña, y que de hecho yo también lo dije en mi campaña y es un compromiso personal con Sonsonate, es que esta ley de agua garantice el acceso de calidad y el acceso también 100% a las personas que no la han tenido todos estos años, y que obviamente no sea privatizada como anteriormente se quiso ver en las legislaturas pasadas. Como te mencionaba, es una deuda histórica que nosotros en menos de 3 meses que tenemos que corregir esta plana, de 14 años, en menos de 3 meses nosotros lo vamos a realizar. Van a comenzar de cero. Sí, ya porque obviamente la anterior legislatura logró un avance casi de no sé cuánto, como 100, 111. Lo que pasa es que sabemos de que habían 3 corrientes, al final se iban sumando, y que incluso hasta la NEP metió su mano por ahí, y que no se quisieron poner de acuerdo porque a ninguno le convenía, ninguna ni la otra. Ahora nosotros vamos a tener una etapa muy consultiva. El primer mes vamos a recibir a todas las asociaciones de agua, gremiales, que se quieran reunir con nosotros. De hecho, la comisión no va a tener un día específico, sino que va a ser de manera abierta, porque vamos a trabajar 3 meses muy fuerte. Entonces, vamos a proponer cada parlamentario que esté en la comisión, o incluso alguien que no esté, asociaciones o gremiales que quieran ir a reunirse y hablar del tema. Tener la consulta pertinente. Es un tema de agenda nacional. Correcto. Creo que abonando un poquito lo que el diputado Mauricio dice, una deuda histórica, una deuda que teníamos con los salvadoreños. Nosotros como bancada CIAN estamos trabajando por ello. Y me recuerda un poquito cuando estaba yo trabajando en mi antiguo trabajo, valga la redundancia, que fuimos a Soyapango, a una comunidad, y cómo la empresa privada estaba vendiendo el vital líquido a esas comunidades. Eran 3 comunidades, no recuerdo el nombre, pero todas estas comunidades se abocaron en ese tiempo al presidente de ANDA, Frederick Benítez, donde tomó conjunto a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, fue a buscar en sí el problema de este proyecto que tenían de privatización de agua, y le estaban vendiendo el agua a cada una de las casas que estaban ahí. Hacían prácticamente más de $50,000 mensuales en el tema del pago de agua, y algo que era
que por derecho ellos lo tenían que tener. Ese es un pequeño ejemplo de cómo se quería privatizar el agua en ciertos rubros, en ciertas comunidades, porque tenían un tanque privado. Entonces, esta es una deuda que nosotros, histórica, que nosotros venimos a corregir la plana, venimos a trabajar por los salvadoreños. Creo que eso es lo que me encanta decirlo, que tenemos 3 meses de estar ahorita en la Asamblea Legislativa y hemos hecho proyectos sociales, hemos trabajado por la población salvadoreña, hemos tenido el tiempo y el deber de corregir lo que anteriormente, en legislaciones anteriores, no lo habían hecho. Es un tema muy importante. Aprovecho así brevemente, correr con el tiempo, también otro tema que no quiero, para que me den sus puntos de vista con relación a la creación de esta comisión de investigación de sobresueldos, y sobre todo entiendo que se aprobó para ser pasada a la comisión política, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, esta fue una iniciativa del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y estos sí son gastos que se han hecho en el país. Obviamente son sobresueldos y están vinculados más de 600 personas. Entonces creo que nosotros debemos de impartir justicia también, y obviamente no nos vamos a meter en temas del Ministerio Público y de la Fiscalía como tal, representando este ministerio, pero sí podemos hacer recomendable a partir de esta comisión que se va a crear. Pasó a la comisión política se reúne, bueno, los días lunes. Ese día se crea la comisión para investigar el tema de los sobresueldos, que repito, estos sí son gastos, no son inversión, porque pregunto al pueblo salvadoreño si ustedes recibieron algún tipo de ayuda por esos sobresueldos o inversión, o la delincuencia bajó, o las escuelas están remodeladas, la infraestructura, por ejemplo. No tenemos nada de eso. Esos son robos descarados que ha tenido el país, y que ahora nosotros como nueva Asamblea Legislativa obviamente teníamos pues el deber y el compromiso con ustedes de decirlo. Y de verdad que esos son los corruptos que nosotros debemos de evidenciar en este país. No vamos a dejarlo pasar. Así que obviamente estamos en toda la disposición pues de colaborar. Para entrarle de lleno a esto, ¿cuándo se reúne la comisión? Porque, bueno, pasa a estudio, ¿no? Pasa a estudio el día lunes. El día martes creo que se va a juramentar en el Pleno la comisión especial para ver todo el tema de sobresueldos. Y cabe mencionar algo que dijo el diputado Mauricio, que para mí es una sinvergüenzada que funcionarios, teniendo su salario, su gran salario como diputados, tenían también sobresueldos en casa presidencial de $10,000. Y creo que tal vez en otra oportunidad podemos hablar un poquito más a fondo de quiénes son estos funcionarios que van a salir muy pronto a la luz, y diputados actuales que están en la Asamblea Legislativa en este momento, que han tenido el descaro de tener estos sobresueldos de más de $10,000. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan dado el espacio de tiempo que tienen para poder hablar de estos temas importantes de país, el tema de la seguridad a partir de la ejecución de las fases del Plan Control Territorial, el tema del agua y este último de la instauración de la Comisión de Investigación sobre sueldos. Gracias, diputado Mauricio, por habernos acompañado. Mauricio Ortiz, gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto, por la invitación, y decirle al pueblo salvadoreño que estamos trabajando para dejarle un legado positivo a este país, y de verdad que la historia al final lo va a decir. Gracias también, Denis Salinas. Gracias por la oportunidad de estar acá y podernos expresar al pueblo salvadoreño. Somos diputados que están trabajando por cada salvadoreño. Todos los proyectos van a ser en beneficio del Salvador en sí, en este proyecto nuevo de nación que está encabezando el presidente Nayib Bukele. Espero tenerlos más seguido para acá para hablar de esos temas, como tú lo decías. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.